Muy buenas noches, estimados estudiantes. Eh, Como siempre, es un verdadero gusto volvernos a encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de expresión oral y escrita correspondiente a la carrera de marketing digital, que como ustedes ya conocen, en una modalidad netamente en línea, en una carrera nueva, en la cual ustedes van a seguir adquiriendo los conocimientos necesarios para tener un buen desarrollo y desenvolvimiento en ese sentido en el ámbito que corresponde a la carrera. ¿Sí? Ustedes ya pudieron revisar el material constante en la semana número 5 y 6 del aula virtual de nuestra asignatura, en lo que ya pudieron ilustrarse, pudieron leer, pudieron analizar y pudieron cumplir con las actividades correspondientes e inherentes dentro de las semanas determinadas. ¿Sí? Es por ello que de igual forma, en este sentido, dentro del contenido a observar en esta semana, bueno, en la semana número 5, pudieron ustedes observar la lectura comprensiva, nociones básicas de lectura, los niveles de lectura y técnicas de lectura académica, que son importantes. Yo, como les había mencionado, vamos a hacer una revisión breve porque son temas que de hecho ustedes ya deberían conocer a cabalidad, ¿sí? Y esto va a permitir incluso que ustedes tengan una mejor experiencia, un mejor conocimiento y un mejor desenvolvimiento en el ámbito académico, poniendo en práctica ya este tipo de incluso hasta de técnicas que les van a servir, ¿sí? Por ello, se planteó en la semana número 5 como objetivo el determinar la importancia de la lectura dentro del desarrollo académico. La necesidad primordial de aprender técnicas de lectura comprensiva de textos. ¿Sí? Porque es importantísimo que ustedes ya vayan vinculándose con este tipo de textos para que puedan ir adquiriendo en este sentido conocimientos sobre conocimientos técnicos sobre la materia que van a ir asimilando. Por eso, en este punto nosotros ya tenemos claro, ¿no? Que cuando hablamos de lectura comprensiva, en sí estamos hablando de comprender lo que nosotros estamos leyendo, ¿sí? Es comprender absolutamente todo lo que hemos leído dentro del contenido de un texto, ¿sí? Por ello, la comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Así que por eso mismo ustedes deben tener una comprensión total de la terminología aplicada en los textos. En este sentido, ustedes ya irán adquiriendo conocimientos sobre terminología técnica referente al marketing digital, ¿no? Que es obviamente una carrera innovadora, una carrera nueva, que por el mismo avance tecnológico en el cual nos encontramos, ustedes van a poder emplearlo con la finalidad de llegar a obtener sus objetivos. Dentro de ello, conocemos que la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? El lector necesita reconocer las letras, las palabras y las frases. Por el mismo hecho de que nosotros, cuando estamos hablando de lectura comprensiva, estamos hablando de una lectura en la cual no van a leer por leer, sino todo lo contrario, van a tener que leer y entender. Por eso ya es una combinación y una vinculación entre el pensamiento y el lenguaje, porque ustedes aquí ya van a tener que desarrollar ciertas habilidades que les permitan tener la comprensión sobre lo que están leyendo, ¿sí? Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Y esto es algo que lamentablemente se da de forma muy general, ¿verdad? Porque, aunque no lo crean, si a una persona le ponemos a leer y le pregunto después qué entendió, créanme que la respuesta va a ser no sé. ¿Sí? ¿Sí o no? Y eso es una cuestión, obviamente que no en un 100% de las personas, ¿no? Pero sí en un porcentaje bastante alto. Por eso ustedes deben aprender a leer y a comprender lo
que están leyendo. Por el mismo hecho de que, al menos en el sentido académico, ustedes van a ir analizando, ¿sí? Van a entender lo que nos quieren transmitir para que no exista ningún tipo de falencia, de vacío o de laguna que pueda interferir en nuestra preparación. ¿Sí? Nociones básicas de lectura. Nosotros dentro de las nociones básicas de lectura aplicamos muchas veces cosas que hacemos de forma cotidiana, ¿sí? Pero no sabemos qué es ni cómo se desarrolla. Y ya van a darse cuenta con la prelectura, de hecho. La prelectura nos brinda una familiarización textual en relación a nuestros conocimientos previos. Una visión general de un texto nos pone al corriente de los elementos que lo componen y nos facilita la relación existente entre cada parte del escrito con su totalidad y con nuestro cúmulo de conocimientos. Leído esto y analizado por ustedes lo que es la prelectura, ¿cuál es el propósito principal de la misma? ¿Cuál es el propósito sustancial de la prelectura? Pues es vincular los conocimientos, muchachos, es vincular los conocimientos, porque si nosotros tenemos un conocimiento, por más básico acerca de un tema, nos va a permitir por lo menos ya tener ideas sobre lo que va a tratar en un texto, ¿sí o no? Y ahí va a tener como resultado una comprensión sobre lo que se está refiriendo. ¿En qué consiste? Debemos tomar en cuenta que al iniciar un texto necesitamos saber de qué está compuesto. Para el conocimiento general de un escrito necesitamos revisar todo lo que nos dé indicios y nos ayude a revelar las pistas que nos darán una visión general de lo que vamos a leer. Hacemos una primera ojeada al texto destacando título, viñetas, gráficos, cuadros, mapas conceptuales, es decir, sí, todas las partes que forman parte de la estructura, valga la redundancia, de un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera nuestra mente va ligando toda la información existente, ¿sí? La nueva, y va creando vínculos cognitivos que nos permiten a nosotros la adquisición de nuevo conocimiento. Es decir, vamos a vincular lo que nosotros sabemos con la información que estamos yendo a realizar. ¿Sí? ¿Cómo se realiza? Necesariamente debemos ir con paciencia y paso a paso. Leer no es algo complicado, pero requiere trabajo. Comenzamos con los títulos, subtítulos, tapa, portada, contraportada y analizamos el índice para ver el encadenamiento de los temas y para tratar de recordar todo lo que tiene relación con nuestros conocimientos previos. Tratamos de crear conexiones en nuestra mente que se puedan relacionar con estos nuevos contenidos, ¿sí? Por eso mismo vamos vinculando nosotros la información que vamos observando, porque esto nos va a permitir a nosotros tener una mejor comprensión y un mejor entendimiento. Revisamos los gráficos para textos, tipos de ejercicios, ¿sí? Y cuadros para relacionar aún más y seguir construyendo las bases sobre las cuales se van a citar los nuevos tópicos. Es decir, sobre lo que vamos a observar en los nuevos temas, ¿sí? Con el siguiente paso vamos a darle una ojeada al escrito para trabajar con las palabras que no comprendemos realizando un glosario. ¿Por qué sería importante realizar un glosario? A ver, ¿por qué sería importante realizar un glosario? Muchachos, son cosas básicas. A ver, Fatis. Para nosotros guiarnos y buscar luego el significado de las palabras que nosotros no entendemos o para, sí, eso, podría ser eso. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros si leemos un texto en el cual está formando parte del contenido una palabra del cual no conocemos el significado, no vamos a entender, ¿sí? No lo vamos a comprender
Y esto resulta esencial, muchachos, en todo tipo de lectura. Por el simple hecho de que esté una palabra dentro de un contenido, incluso puede cambiar todo el contexto de lo que refiere el autor. Por eso es importante que ustedes vayan aprendiendo a realizar de forma correcta este tipo de utilizar este tipo de técnicas que les van a servir en adelante. ¿Qué nos brinda? La prelectura nos brinda una perspectiva general, una visión global para poder contextualizar los contenidos y vincularlos con nuestros conocimientos previos. Además, la comprensión de todas las palabras, la segmentación de las ideas serán de gran utilidad para el trabajo posterior. Por eso mismo se crea un vínculo cognitivo, un vínculo de conocimientos que nos va a permitir llegar a tener entendimiento, muchachos. ¿Sí? Los niveles de lectura. La lectura requiere una labor un poco más profunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando obviamente de lectura, no es simplemente una revisión breve como era en la prelectura, buscando indicios, ¿no es cierto? Sino que en la lectura nosotros ya debemos ir analizando de forma muchísimo más completa y total el texto. Necesita saber primero cuál es el tipo de texto que se está trabajando, hay que identificar la función que cumple, el nivel de lenguaje que emplea, la adecuación que le da el autor y la intención comunicativa que tenga al texto que estamos trabajando. Que son todos los temas que nosotros ya hemos visto, ¿sí o no? Cada uno de estos puntos nosotros ya los hemos revisado, ¿sí? Si se ponen a revisar el material, todo esto nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? Para que se vayan dando cuenta de la congruencia que tienen los temas que hemos desarrollado, ¿sí? Técnicas de lectura académica. Es muy importante saber cómo reconocemos una idea principal. Y vamos a ver la importancia de por qué es elemental determinar cuál es la idea principal, ¿sí? ¿Y cómo la diferenciamos de una idea secundaria? La idea principal argumento es lo que le da vida al párrafo, sin este el texto no funciona. Podemos ir segmentando primero las ideas para luego irlas quitando, una por una, hasta que el escrito pierda sentido. En este momento y encontramos el argumento de este párrafo. Pati, ¿puedes ayudarme leyendo? Lo del cuadrito nomás, lo que está en el cuadrito, Sí. por favor. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. ¿Entendieron algo de lo que leyó la Pati? ¿Comprendieron? No, profe. No, no es cierto. Y ya vamos a ver por qué. Vuelve a leer, Fat. Ejemplo, una invitación a la lectura, tal como pretende estas páginas. Puede ser muy completa o reducida en información de textos y autores que proporciona. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrán sustituir a la decisión libre y personal, por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. Ya, ¿sobre qué entendieron ahí? ¿Sí comprendieron sobre lo que trata el texto? ¿De No. qué? A ver. Sobre una invitación a la lectura, ¿no es cierto? Sí. Esto nos permite determinar e identificar cuál es la idea principal. Por eso aquí, como podemos observar, ya tiene sentido el mensaje que consta aquí, ¿sí? Por ello es importante que ustedes aprendan en este sentido a determinar y ubicar tanto las ideas principales como las ideas secundarias. ¿Sí? Alejandra Enríquez, prende la cámara, por favor, y apague el micrófono.
¿ya? Entonces, por ello es importante que ustedes aprendan a identificar ese tipo de ideas principales y secundarias. De hecho, es algo que ustedes ya deberían saber, porque esto les dan en la escuela o en el colegio, pero ya, en uno de estos dos momentos educativos les dan, ¿sí? Como podemos ver este ejemplo, el texto carece de sentido si retiramos la idea principal, ¿sí? Entonces, esta será la idea principal, pero la primera idea. Entonces, esta será la idea principal. Otra de las técnicas es la segmentación, ¿sí? De un párrafo, de un contenido, para que puedan ir comprendiendo este texto a cabalidad, ¿sí? Miren, podemos ir segmentando por oraciones, ¿sí? Y de forma posterior podemos ir segmentando por frases. ¿Qué nos permite esto? Nos permite a nosotros tener una comprensión absolutamente total de lo que se refiere el autor en sí. Y no se nos va a escapar absolutamente nada, ¿sí? Esto es importantísimo de igual manera. Cuando ustedes lleguen a encontrarse con un texto que no entienden, primero vayan segmentando el contenido para que vayan a comprender. Tal vez no entendieron a la primera, ¿sí? Esto les va a servir. Otra técnica es la técnica del subrayado, ¿sí? El doble subrayado va en las ideas principales y un subrayado normal va en las ideas secundarias o de acompañamiento, ¿sí? Las que permiten que se desarrolle esta idea principal, ¿sí? Y esta es otra de las técnicas que sirve muchísimo, ¿sí? Que son las sumillas, que son anotaciones o un pequeño extracto del contenido total, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a revisar este material, simplemente vamos a tener que venir a la sumilla para entender todo lo que refiere este conjunto de palabras, ¿sí? Pero aquí lo importante es hacerlo con palabras que nosotros comprendamos, ¿sí? No vayan a estar escribiendo palabras muy técnicas de las cuales luego no se acuerden y no vayan a entender ni lo que he puesto en la sumilla. Entonces, aquí lo viable es que ustedes pongan las sumillas con sus propias palabras, ¿sí? Como pueden observar, las conclusiones dentro de la clase número 5 fueron que leer correctamente nos permite obtener una habilidad de comprensión lectora incrementada en la asimilación de conocimientos académicos, que de hecho es algo lo que ustedes van a requerir de forma obligatoria ahora. Aplicar las técnicas de lectura permiten conocer el contenido de un texto de manera más detallada para poder entenderlo completamente. La lectura en el ámbito universitario es elemental, por lo que resulta imprescindible leer de manera correcta. La lectura de textos científicos permite adquirir conocimientos nuevos de forma adecuada. ¿Alguna pregunta referente a la semana número 5? Creo que está muy sencillo, ¿no? Sí. Sí, no creo que es algo tan complejo en ese sentido. Perfecto. ¿Algo en lo que consideren que es necesario reforzar? ¿Algo que consideren que es necesario, en lo que sea necesario ahondar en este sentido? ¿No? Muy bien. Vamos a hacer una revisión de la semana número 6. Bueno, dentro de la semana número 6 se estableció el contenido de modalidades de la lectura y niveles de lectura, ¿sí? Para ello se planteó como objetivo el analizar las modalidades de los niveles de lectura con la finalidad de distinguir cada una de ellas con sus características y especificaciones, aprendiendo a determinarlas según los correspondientes. Y aquí de hecho vamos a ver otros factores que resultan muy importantes de revisar para que tengan una comprensión bastante más profunda y amplia en este sentido.
Dentro de las modalidades de lectura, ¿no? Como sabemos, la intención comunicativa cambia de acuerdo a la adecuación. No existe un solo tipo de texto, por tanto, también hay varios tipos de lectura. ¿Qué era la intención comunicativa? ¿Qué era la intención comunicativa? Lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Lo que queremos obtener, lo que queremos lograr con un mensaje. Muchachos, por favor, irán estudiando, irán preparándose, por favor. Verán que ya viene, ya se acerca la semana de exámenes y, sí, y el examen vale 3.5, ¿sí? Y es sobre toda la materia. Hay que saber diferenciar muy bien qué es lo que queremos hacer con un escritor. Lo necesitamos para informarnos, para investigar sobre un tema, tomando en cuenta diferentes posturas o puntos de vista, leer por placer, leer para un goce estético, para crecer en humanidad, entre otras. ¿Sí? Es por ello que nosotros conocemos y ya de hecho ya vimos los tipos de texto. ¿Sí? Ahora vamos a ver estos tipos de... Dentro de ellos tenemos la informativa. La modalidad de lectura informativa se emplea para adquirir conocimientos en algún área específica del saber. Basta con conocer el significado de las palabras para la comprensión del texto. No hay que inferir, suponer y criticar el contenido de estos escritos, pues son saberes unívocos, concretos, verificables y aceptados universalmente. ¿A qué se referirá con esto de unívocos? ¿Por qué serán unívocos? A ver, Fati. Porque es algo único. Ya es algo general, ¿no es cierto? Es algo que ya está preestablecido. Gracias, Fati, es la única que habla como siempre. Sí, entonces ya esto trata acerca de información que ha sido ya generalmente aceptada por una cierta comunidad dependiendo del área, de la materia sobre la cual se va a tratar y sobre la cual ustedes van a ilustrarse y adquirir información y conocimiento. Dentro de esta categorización se encuentran la noticia, el tratado científico, los datos estadísticos, entre otros. Bien. Interpretativa, denotativa y connotativa. En este tipo de lectura se necesita ya un poco más de trabajo. Requiere que comprendamos lo que el autor nos quiere decir, tanto explícita como implícitamente. ¿Qué es algo implícito? ¿Qué es lo implícito? Ay, muchachos, revisarán el material, por favor. No está de gana en el aula virtual, ¿sí? Lo implícito es lo que se encuentra establecido dentro de un contenido de un texto, pero que no está debidamente, como decir, resaltado, ¿sí? Quiere decir que está escondido en este sentido dentro del texto. Y por ello mismo requiere de una habilidad mucho más profunda y de una comprensión lectora mucho más adecuada para tener una comprensión de lo que nos quiere manifestar el autor. Tendrán en cuenta esto. Denotación, la denotación la entendemos de aquello que el texto nos dice y comprendemos sin rebuscar en su interior. ¿Qué quiere decir? Que si estoy hablando de un esfero, ¿sí? Lo voy a mencionar, el esfero azul, ¿sí? Mientras que la connotación hace referencia a aquellas ideas que se encuentran escondidas en el escrito, ya sea por medio de una sugerencia, un refrán o cualquier pista que nos pueda dar el escritor para captar ese mensaje disimulado u oculto. Si les digo, tiene tallo, tiene hojas y tiene pétalos rojos, ¿de qué estoy hablando? Está hablando de una rosa. Gracias, Pati. ¿Tuve que decir que estaba hablando de una rosa o ustedes lo descubrieron?
¿No es cierto que Nosotros lo decidimos. ya, si te das cuenta, a esto simplemente es plásmalo en un escrito y viene a ser algo implícito, ¿no? Un mensaje que se encuentra dentro del contenido, pero que nos corresponde a nosotros en este punto descifrarlo, ¿sí? Por ello, resulta elemental que ustedes sepan leer de manera adecuada. Hay que interpretar qué es lo que nos quiere decir el autor. Crítica. La lectura crítica es más compleja. Requiere que pongamos de nuestra parte y utilicemos los 5 sentidos, los aportes de varios textos y sobre todo de nuestras experiencias previas, es decir, de nuestros conocimientos empíricos, de lo que nosotros hemos ido adquiriendo a través de nuestras vidas. Para esta herramienta es necesario que aprendamos a fusionar los tipos de lectura anterior, tanto la informativa como la referencial. Ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Que son lecturas en las cuales nosotros debemos tener en consideración varios puntos que nos permiten tener una asimilación de conocimientos y de información mucho más clara, precisa y profunda. Nuestras vivencias, opiniones y además es preciso que sepamos diferenciar lo esencial de lo accesorio, qué sirve y qué no, por medio de una valoración y comparación de la información que se nos brinda. Es muy útil al momento de elaborar ensayos o textos académicos, ya que nos ofrece diferentes perspectivas sobre un mismo tema y nos ayuda a sacar nuestras propias conclusiones. Por eso mismo es crítica. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya vamos a dar nuestro punto de vista, ya vamos a dar nuestro criterio, ya vamos a hablar desde nuestra perspectiva acerca de un tema en particular. Los niveles de lectura. Dentro de los niveles de lectura tenemos el nivel de lectura literal, ¿sí? Este nivel de lectura tiene como finalidad extraer las ideas expresadas por el autor del texto dentro de la comprensión referencial del escrito y buscando de manera explícita la información, ¿sí? Podemos acceder a un mundo de conocimiento único. Dentro de este nivel no podemos suponer, inferir ni valorar nada del contenido, solamente adquirir información. Es decir, que cuando hablamos de un nivel literal, estamos hablando de una lectura tal cual como está establecida, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar nada, no podemos dar nuestras conclusiones, no podemos realizar ningún tipo de valoración, sino simplemente va a ser una comprensión del texto tal como está, ¿sí? A eso se refiere este nivel de lectura literal. El nivel inferencial tiene como objetivo la elaboración de conclusiones en base a la información que nos proporciona. Podemos relacionar el texto con experiencias previas para sacar nuevas ideas, ¿sí? Este nivel era muy poco practicado en la educación inicial y secundaria, puesto que dentro de la vida académica de nuestro país, la mayor parte de conocimientos están dados de una manera unívoca, ¿sí? Como ya habíamos visto y como lo dijo Fati, cuando hablamos de algo unívoco, son conceptos generales, ¿sí? Son ya conceptos que han sido adoptados y aceptados por una comunidad determinada. Gracias a los avances de la pedagogía, cada vez son más los centros educativos que comienzan a reconocer y afianzar la importancia que tiene la lectura en nuestro medio. Requieren además un grado mayor de abstracción por parte del lector. Favorece la integración cognitiva formando un todo y alcanza a relacionar todos los campos del saber, ¿sí? Por medio de las inferencias realizadas. Se puede dilucidar con mayor precisión lo que nos quiere manifestar el autor, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros ya podemos sacar conclusiones que nos permiten detallar lo más relevante que nos ha manifestado en este sentido este autor sobre algún tema en particular. Analógica. La lectura analógica implica una comparación entre varios textos para poder, en base a las relaciones existentes de concordancias y discrepancias, sacar nuevas ideas, nuevas informaciones, nuevas hipótesis y tomar conciencia sobre lo que expresan varios autores sobre un mismo tema, ¿sí? Es como si yo les preguntara, ¿qué opinas, Patti, acerca de marketing digital? ¿Sí? Y tú me vas a dar tu criterio, luego Paola va a dar su criterio, luego Daniel va a dar su criterio, ¿sí?
Y esto nos va a permitir a nosotros, a mí en este sentido, realizar una comparación entre sus formas, sus criterios, sus ideologías, sus formas de pensar acerca de la carrera de marketing digital, ¿sí? En este nivel Sería, necesitamos dudar, no conformarnos con lo que nos dice un solo autor, ¿sí? No creer que los conocimientos sean estáticos y que no puedan evolucionar, mucho más en este sentido de su carrera. Por eso mismo, ¿ustedes creen que hace unos 20 años hubiese existido marketing digital? Obviamente no. Si a duras penas hay una persona, difícilmente tenía una computadora. Entonces, imagínense que por ello mismo es un proceso evolutivo en todos los sentidos. Y lo mismo sucede en la lectura, ¿no? Y incluso en los conocimientos que nos permiten ir adecuando esta asimilación de información. Si bien es cierto, la mayor parte de la información publicada tiene sus fundamentos en las investigaciones realizadas, lo maravilloso de las ciencias está en poder plantear de una forma dinámica hipótesis para refutar informaciones y contribuir con nuevas investigaciones. Porque de hecho esto es lo que ha permitido que nosotros podamos seguir teniendo avances, ¿sí? Este mismo factor ha sido el que nos ha permitido que la humanidad siga evolucionando y siga desarrollando diversas formas de pensar sobre un mismo tema o sobre un mismo punto, ¿sí? La crítica valorativa, ¿sí? El nivel crítico valorativo es de una complejidad muy grande, requiere un gran compromiso para vincular todos los niveles anteriores, ¿sí? Aquí vamos a tener y vamos a necesitar todos los niveles anteriores, ¿sí? Y sumarle la crítica y valoración. El lector debe someter la información a una minuciosa evaluación crítica, tratar de sacar juicios de valor a partir de su conocimiento previo y comparar varias fuentes, varios autores, estudios que se hayan realizado a lo largo de la historia, seleccionando los más relevantes para concluir con la realización de un texto. Es una etapa de gran productividad para la formación de un profesional que no se queda con las ganas de saber, que no se conforma con lo que el resto le dice, que no se satisface con la mediocridad y está dispuesto, abierto para innovar, para ser parte de una revolución de pensamiento y reformar los saberes de acuerdo con su especialidad. Es decir, que nosotros vamos a ir realizando una crítica ya valorativa, ¿sí? Que nos va a permitir en este sentido incluso ya ir creando nuevas conceptualizaciones o desarrollando ideas innovadoras sobre algún tema en particular, ¿sí? Y por eso, justamente hablábamos de la evolución del pensamiento y de los conocimientos, de hecho, ¿no? En un sentido muy práctico, hace muchos años nosotros no hubiésemos podido tener clases como las estamos teniendo en este momento, ¿sí? Pero para ello ya hubo un avance, una innovación en el ámbito tecnológico. Conclusiones. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. Debemos conocer las modalidades de la lectura para saber diferenciar muy bien qué es lo que queremos hacer con un estudio, ¿sí? Necesitamos para informarnos, para investigar sobre un tema, tomando en cuenta diferentes posturas o puntos de vista. Cada nivel de lectura nos permite conocer a profundidad el contenido del texto que estamos leyendo, esclareciendo el mensaje concreto con todas sus especificidades características. Y cada nivel nos pone en perspectiva, según la finalidad y el objetivo que persigue con el contexto correspondiente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lice, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido la tecnología? Pues hubiésemos seguido desarrollándonos tal como lo han hecho nuestros antecesores, ¿sí? Hace 50 años no habían computadoras, si no estoy mal, sí, ¿no? Unos 50 años creo que no existían las computadoras, no tenían la mínima idea de que hubiésemos podido crear una red que nos permite estar conectados a nivel mundial, ¿sí? Pero obviamente hubiese sido un retroceso evolutivo para el mismo hombre,
¿sí? Por ello, nosotros hemos mantenido un permanente desarrollo en estas últimas etapas de la vida humana que nos ha permitido llegar a obtener estos conocimientos y de hecho que las innovaciones de hasta el momento aún se siguen quedando cortas para las necesidades del hombre, ¿sí? Y por ello mismo, ustedes pueden percatarse y darse cuenta de todo el crecimiento de todos los ámbitos, de todas las facetas, de todas las materias, de todas las asignaturas, de todas las profesiones que se desenvuelven a nivel mundial, ¿sí? Y de hecho, el hombre también es curioso por naturaleza y en ese sentido es algo que le impulsa a ir descubriendo muchas más cosas de las cuales nosotros ya conocemos, ¿sí? Muchas